¿Cuántas veces hemos oído decir a los protestantes que Martín Lutero es un héroe, ¿verdad? Por haber salido de la iglesia y que a través de él, pues, el mundo pues, ha podido conocer a Cristo tal y como él quiso que se le enseñara y que le había quitado al mundo el yugo de la esclavitud a la que no tenía sometido la iglesia. O sea, lo tenían y lo tienen hoy en día como a un héroe por salirse de la iglesia. Pues hoy quiero ver con la Biblia a ver si la palabra de Dios piensa igual que nuestros hermanos protestantes. Y lo vamos a ver de una manera clara, a ver si son héroes o son apóstatas de la fe. Yo con esto no quiero ofender ni a ningún hermano evangélico, protestante, ni nada. Solo quiero sacar a relieve una realidad y lo que la misma palabra de Dios dice. Si lo que voy a decir te va a ofender, tienes que tener en cuenta que no va a salir de mí, sino que va a salir de la palabra de Dios, que es la Escritura. Vamos a leer primeramente Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. La palabra de Dios dice así: salieron de entre nosotros Lutero, Calvino, Zwinglio, Casiodoro de Reina, Valera, todos salieron de la Iglesia Católica. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. El mismo apóstol San Juan, en el versículo anterior, llama anticristos a todas las personas que se salen de la iglesia. No te ofendas conmigo, hermano. Enfádate en todo caso con el autor de esta palabra, que es Dios, no conmigo. Yo simplemente te hago lectura de su santa palabra. Muchos, yo he llegado a verlo, a comprobarlo con mis propios ojos, no me lo contó absolutamente nadie, de llegar cualquier persona al culto protestante y venir diciendo que viene en nombre de Dios, que ha recibido una revelación y que Dios le ha dado autoridad para evangelizar esta ciudad. Pues, y lo hacen con una cara dura, increíble, porque de esa forma lo que hacen es engañar al hermano, tratándole de demostrar que lo que él dice o lo que él va a hacer viene de Dios, cosa que no es así. Vamos a ver cómo San Pablo actuaba en esos casos. Si San Pablo, cuando tenía una revelación, se va a fundar otra iglesia o se queda en la que estaba y sigue y permanece en ella. Vamos a darle lectura a la epístola de los Gálatas, capítulo 2, versículo 1 y 2. Luego, al cabo de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Subí movido por una revelación. ¿Ves? Ya tenemos aquí la palabra revelación. Como muchos ahí fuera te vienen diciendo que han venido con una revelación de Dios y que vienen de parte de Dios. Seguimos. Y le expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles, tomando aparte a los notables para saber si corría o no había corrido en vano. Lo que Pablo trata de enseñarnos, él iba a predicar a los gentiles, pero él quería tener la seguridad, demostró ese mismo evangelio
a la cabeza visible de la iglesia, que en aquel momento a quien visitó fue a Pedro y a Santiago, para saber si lo que él predicaba estaba dentro de la doctrina o de la iglesia. San Pablo se sometía a la iglesia. San Pablo no tuvo una revelación, no tuvo una profecía y abandonó esa iglesia donde él estaba y se fue y fundó otra iglesia. Vamos a ver cómo la Biblia, la Escritura, la iglesia manda a los verdaderos ministros de la iglesia. Vamos a leer Hechos 13, versículos 2 y 3. Vamos a ver cómo se hacía en la iglesia en los tiempos de San Pablo. Hechos capítulo 2 y 3. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que os he llamado. Entonces, después de haber ayunado y orado, le impusieron las manos y les enviaron. O sea, es la iglesia la que te envía a través de la imposición de manos, a través de la sucesión apostólica. Si quien te dio la autoridad a ti de proclamar el Evangelio, si él anteriormente no viene de esa sucesión apostólica, te está dando gato por liebre. San Pablo fue enviado por la iglesia y le impusieron las manos. ¿Qué quiere decir que le impusieron las manos? Que les dieron el poder de predicar y llevar el Evangelio a toda criatura. Fueron enviados por la iglesia. No es que yo mañana me levante, me ilumine y yo quiera fundar mi propia iglesia. Así no es. Así no es. Vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 28 hasta el 30, a ver qué es lo que hacen estas personas que se marchan de la iglesia. Vamos a ver si la Escritura los llama héroes, si los llama apóstatas. Vamos a dejar que la palabra de Dios sea la que hable. Hermano protestante, esto no lo he escrito yo y mi idea no es de molestarte ni de intentar que cambies de opinión. Como dice el padre Luis Toro, conmigo te vas herido, pero no te vas engañado. Con esto que te voy a leer, te vas a ir herido, pero ten en cuenta que yo no te engaño, hermano, sino que la palabra de Dios te va a redarguir, te va a ir mostrando, y que sea el Espíritu Santo quien te vaya a iluminar. Vamos a darle lectura, como ya hemos dicho, al capítulo 20, versículos 28 y 30. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como obispos para pastorear a la iglesia de Dios. En la iglesia de Dios hay obispos, en griego, episcopos, en español se puede traducir como obispo o también como vigilante. El obispo está para vigilar que la ortodoxia de la fe no se pierda. Así fue desde los tiempos de los apóstoles hasta nuestros días. En 2000 años la doctrina de la iglesia no ha cambiado. Sigamos leyendo. La iglesia de Dios, para pastorear, la iglesia de Dios que Él adquirió con la sangre de su propio Hijo. O sea, esta iglesia fue adquirida a precio de sangre. Esta iglesia
no se la inventó un hombre. Esta iglesia no es de ningún iluminado que un buen día, como antes dije, se levantó una buena mañana y dijo: aquí fundo mi iglesia. Las cosas de Dios no funcionan así. Yo sé que después de mi partida, San Pablo sabía que después de su muerte, después de que él ya no esté, ya en los primeros siglos, ya la iglesia tuvo que combatir cientos de herejías, como hoy en nuestros días. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre vosotros lobos crueles que no perdonarán al rebaño. Fíjate cómo llama la Escritura a estas personas que crean división y que se marchan de la iglesia. Los llama lobos rapaces. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y también que entre vosotros mismos, o sea, de la misma iglesia, del interior de la iglesia, sus mismos miembros, se levantarán, dice la Escritura, hombres que hablarán cosas perversas, que para arrastrar a los discípulos detrás de sí. ¿De qué te advierte la Escritura? Dentro de la iglesia va a haber personas, lobos rapaces, personas perversas que van a tratar por todos los medios de arrastrarte detrás de él. ¿Qué ocurrió en la revolución religiosa con Martín Lutero? Martín Lutero dividió la iglesia. ¿Y qué hizo? Se llevó tras de sí a millones de cristianos católicos. Los arrastró a través de engaños. De acuerdo, en aquella época la culpa no fue 100% de la iglesia, la culpa no fue 100% de Martín Lutero. Ahí hubo fallos y errores por ambas partes. No vamos a entrar ahora en esto porque no es el tema que nos ocupa, pero es un tema que más adelante podríamos tocar. Estas personas, estos hombres, se llevarán a personas atrás de sí y lo harán con enseñanzas perversas. Os pongo un ejemplo. Un hermano, no voy a decir el nombre, pero muchos amigos que me acompañan en las redes sociales saben quién es. Por ejemplo, el otro día pues decía que María, la madre de Jesús, era una entrometida y que Jesús la llamó entrometida en las bodas de Caná, porque le dijo a Jesús que ella se dio cuenta que no tenía vino y avisó a Jesús que no había vino. Dijo que Jesús le dijo a su madre que era una atrevida. ¿No es perverso? ¿No es perverso hacer creer que Dios mismo atenta contra el cuarto mandamiento? ¿Honrarás a tu padre y a tu madre? ¿No es perverso hacer pecador al Dios del universo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores? ¿Un Dios que el universo entero no podría contenerlo? Pero así son. Enseñan cosas perversas. Vamos a leer, vamos a ver en esta misma sintonía cómo esos falsos pastores intentan de arrastrar a las ovejas tras de sí. Vamos a darle lectura a Juan 10. Vamos a darle lectura del versículo 1 al 2. Dice nuestro Señor Jesús: en verdad os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pregunta: ¿tu pastor
de tu denominación protestante ha acudido a la iglesia, a la única iglesia instituida por Cristo, y ha sido ordenado a través de la imposición de manos, ha recibido la sucesión apostólica, no, pues entonces tu pastor no entró por la puerta del redil del buen pastor, sino que ha saltado la verja, como un ladrón. ¿Para qué? Para llevarse a las ovejas. Sigamos lo que dice Jesús. Pero él entra el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado. Ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. El sacerdote ordenado, debidamente ordenado, ha entrado por la puerta del redil. Ha sido ordenado a través de la imposición de manos de un obispo. Sigue esa sucesión apostólica de la iglesia y es a todas verdadero ministro de Cristo. Como dice San Juan 10, el que entra por otro lado es un asaltador y un ladrón. No lo digo yo. No lo digo yo. Por último, otra nota más. Vamos a leer en Romanos 15:20. Miren qué interesante está este versículo. Los protestantes que tanto citan a Pablo, citan mucho a Pablo los pastores protestantes. Los citan mucho, pero no le hacen caso. Este versículo, si se le dijera a un pastor a la cara, se molestaría mucho. ¿Por qué? Porque San Pablo no actuaba por proselitismo. San Pablo evangelizaba. San Pablo, donde Jesús ya había sido predicado, no acudía a esos sitios. Él iba a donde Jesús no había sido predicado. No quería poner piedras donde el otro hermano, otro ministro de Dios, había construido. Lo vamos a leer. Romanos 15, versículo 20. Veamos. Así dice la palabra de Dios. Teniendo así como punto de honra el predicar el evangelio a personas que ya han sido debidamente evangelizadas, es una deshonra para el que lo hace, es una vergüenza para esa persona, según dice San Pablo. Repito, teniendo así como punto de honra no anunciar el evangelio, sino allí donde el nombre de Cristo no era aún conocido. San Pablo predicaba a las personas donde aún no habían sido evangelizadas. Y sigue diciendo el apóstol, para no construir sobre cimientos ya puestos por otros. ¿Así actúa tu pastor? ¿Tu pastor actúa por evangelización o actúa haciendo proselitismo, sacando a personas de la iglesia? Esa no era la forma apostólica de actuar. Yo conozco pastores que en reuniones cada uno saca y manifiesta el número de ovejas que tiene. Si uno tiene 100 y el otro tiene 20,
es motivo de burlarse del otro pastor. Pero los pastores se olvidan de algo, que las ovejas no son de ellas. Fíjense, cuando nuestro Señor Jesús ordena pastor a Pedro, le dice por 3 veces al apóstol Pedro: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, por 3 veces. Apacienta mis. Las ovejas son del Señor, no son de ningún pastor, tampoco lo son de ningún sacerdote. Esas almas son de Cristo, pero los verdaderos ministros del Señor las llevan, las acercan, las alimentan, las cuidan. ¿Para quién? Para nuestro Señor Jesús. Ningún pastor debidamente ordenado, ningún sacerdote he visto, seguro ni veré, que se mete en un culto protestante a hacer proselitismo. Según San Pablo, es una deshonra, es una vergüenza. Por eso, como digo, hermanos, y dice muy bien la Escritura, que los que se van de la iglesia son anticristos, son lobos rapaces. Por eso yo puse el título, héroes o apóstatas. Viendo lo que hemos leído, yo me inclino porque son apóstatas. En ti queda que lo definas como quieras, así como yo puse en el título, héroes o apóstatas. Espero que este vídeo te sirva, que Dios te bendiga.